Saludamos al doctor Enrique Santos, académico. Quisiéramos, doctor Santos, abordar en esta mañana lo que está pasando en Israel y en Gaza. Pasmados desde la distancia, vemos informaciones sobre la forma vertiginosa en que se da esta guerra y sin entender precisamente sus alcances. Quisiera empezar este diálogo conociendo qué dice el derecho internacional humanitario, la cuarta Convención o Convenio de Ginebra del año 1949 sobre la protección a elementos civiles, entre los que ingresan ciertas previsiones en cuanto a la definición de objetivos militares y se excluye específicamente objetos civiles como un hospital. Bien, muy buenas a usted, Gustavo, a toda su audiencia. Bueno, el artículo 19 es del Convenio de Ginebra, del cuarto Convenio de Ginebra de 1949, señala taxativamente que se debe proteger los establecimientos de hospitales, donde está el personal médico, donde están civiles. Taxativamente se dice que se prohíbe atacar o utilizar dichos establecimientos para propósitos militares. Hay obviamente una salvedad que sería en el caso en que estos hospitales no estén siendo utilizados por civiles, sino que estén utilizados por militares para atacar. Pero este no es el caso, ¿no? Lo que ocurre, inclusive de acuerdo a las ampliaciones que se hicieron a estos convenios de Ginebra por los años 70, es que los establecimientos donde hay médicos no pueden ser objetos de ataque, inclusive si es que hubiese grupos, ¿no es cierto?, opositores, adversarios militares heridos dentro de esos hospitales. Entonces, hay un total desconocimiento, no en términos de no saber, sino desconocimiento en los hechos, un irrespeto total a las normas internacionales por parte del gobierno actual del Estado israelí. Se conoce por las informaciones que tanques y soldados han ingresado al hospital, controlan sus instalaciones, interrogan. El hospital da trágicas noticias como el fallecimiento de 7 niños prematuros que no soportaron las condiciones, entre otras cosas, se había presentado falta de energía. ¿Cómo debe abordar este tema la comunidad internacional? Mire, yo veo que hay respuestas desiguales, ¿no? Y en este rato, como se dice popularmente, todo trigo es limosna. Me parece que es importante advertir de estas pequeñas pero significativas diferencias en el bloque llamado occidental. Es claro que los Estados Unidos, como lo señalé antes en una conversación con usted, el gobierno de Biden es el gobierno más pro-israelí que conoce la historia. Ha habido recientemente una protesta de 400 funcionarios, dice la prensa internacional, incluidos los asambleístas del propio partido, llamando a que se revise, se critique, se cuestione este apoyo incondicional que está dando Biden al Estado de Israel, porque finalmente las declaraciones de Biden y de Blinken, su secretario para Asuntos Internacionales, con respecto a que debe tenerse cuidado con los civiles, que no se deben atacar objetivos civiles, es pasado por alto por Israel. Mire que la comisionada europea, Ursula von der Leyen, ¿no es cierto?, fue cuestionada por haber dicho que Israel tenía absoluto respaldo para poder defenderse y eso le obligó a bajar su perfil. Es interesante ver que en este rato el presidente de España, Pedro Sánchez, justamente hace un rato veía su discurso para la investidura que se espera se produzca entre hoy y mañana. Él sostenía que hay que ir hacia el reconocimiento del Estado de Palestina, es decir, se abre una posibilidad, una fisura dentro del mismo bloque llamado occidental para que se apoye. La visita que está haciendo el presidente chino a los Estados Unidos, hoy día mismo está en California, en San Francisco, me parece que es parte de este proceso de negociación. Mi preocupación, honestamente, es que Israel, tal como lo ha hecho muchas otras veces, se pasa por encima del derecho internacional. Es decir, para ellos no tiene ningún sentido lo que digan las mismas
organizaciones internacionales, acaban de vetar nada más y nada menos que el secretario internacional, perdón, de la ONU, a Gutiérrez. Acaban de vetarle el ingreso de cualquier funcionario a la ONU, se echan encima o se echan en contra a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el riesgo es que mientras que la comunidad internacional está marcando una línea de cómo se debe actuar, sin embargo, para Israel no existe el multilateralismo y lo que existe es únicamente la voluntad, no voy a decir ni siquiera del Estado sionista, sino la voluntad del gobierno actual. ¿Cuál es el momento que se vive en este centenario o milenario conflicto, pero que tiene esta última y más dramática etapa que se inició tras la Segunda Guerra Mundial hace unos 70 años? Yo creo que, como lo habíamos conversado anteriormente, todo este proceso se malogró cuando se asesinó al primer ministro israelí que firmó la paz con Yasser Arafat en el siglo pasado. Lo asesinó un ultranacionalista. Eso fue parte, evidentemente, de una estrategia de los grupos sionistas incrustados dentro del Estado, con partidos que son abiertamente sionistas, con el respaldo de estos grupos ultraconservadores nacionalistas que se están tomando Cisjordania, ¿no? Me parece que esto se inició ahí. Esto potenció a Hamas ya no como una organización política, esto le quitó piso a la autoridad palestina para poder seguir gobernando tanto Cisjordania como Gaza, y ciertamente la respuesta que se ha dado de Hamas, siendo una respuesta de terror contra civiles que no se puede justificar, sin embargo, ha servido de parapeto, ha servido de escudo para que se pueda hacer dos cosas que me parecen terribles. La primera es explícitamente lo que ha dicho Netanyahu, eliminar a Hamas, lo cual sabemos que no se puede hacer. Entiendo que lo que quieren decir es desalojarlo del gobierno, pero manu militari. Y lo segundo, mucho más grave todavía, como bien decía un humorista palestino que fue entrevistado en una famosa entrevista de un medio occidental, él decía, ustedes quieren que Hamas desaparezca, vean donde ya Hamas no existe, se llama Cisjordania. En Cisjordania no hay Hamas. Y sin embargo, a pesar de que en Cisjordania no hay Hamas, este rato los colonos están atacando, están asesinando a civiles en Cisjordania donde no existe Hamas. Es decir, lo que ha hecho el actual gobierno es darle carta blanca a estos grupos de colonos ultranacionalistas para que sigan fragmentando aún más el territorio palestino. Entonces, ni en el territorio donde gobierna Hamas, que es Gaza, ni en el territorio donde no gobierna y no existe Hamas, que es Cisjordania, se están respetando los mínimos consensos que se había logrado en la comunidad internacional. Por lo tanto, este es un momento de polarización en donde al interior de Israel es verdad que las posiciones ultranacionalistas han ganado apoyo, el 80-70% de la población las está respaldando, pero a nivel internacional, en cambio, ese apoyo se ha perdido y cada vez resulta más evidente la necesidad de retomar la senda de los acuerdos de los años 90 del siglo pasado, que es el reconocimiento de los dos estados. Viendo el tema en contexto, ¿de qué estamos hablando? ¿De una invasión, de una guerra, de una respuesta? No sabemos en términos de equidad qué tipo de respuesta a ese ataque del 7 de octubre. ¿De qué se está hablando? A ver, yo creo que hubo un ataque terrorista, eso sería hipócrita no reconocer, se matan 1.200, 1.400 civiles, independientemente del contexto, de las justificaciones éticas que se quiera dar a esto, es evidente que hubo un ataque terrorista a una población civil que estaba desarmada, y es evidente que la respuesta a ese ataque terrorista fue y ha sido y sigue siendo absolutamente desproporcionada, porque lo que tenemos no es una guerra, porque no hay un grupo militar, no hay un ejército regular este rato en Gaza, lo que existe son milicias armadas que están insertas en la población civil. Dicho sea de paso, mucho se cuestiona que Hamas utilice a la población civil como escudo, pero recuérdese que Gaza es el territorio más denso del mundo. Es decir, Gaza no tiene espacios vacíos, no hay un solo lugar en Gaza donde usted pueda estar y donde no haya gente.
porque la gente está totalmente hacinada. Recuérdense, es el territorio más denso poblacionalmente hablando del mundo. Entonces, se produce un ataque contra Hamas que termina convirtiéndose en una invasión contra un territorio y un genocidio contra civiles. Es decir, se hizo ayer que solamente desde el 7 de octubre, desde el 8 de octubre en rigor, ya han sido asesinados más palestinos que en todo el resto del siglo XXI. Es decir, ya tenemos más muertos en un poco más de un mes que todos los que se habían producido en varias intifadas, inclusive en una guerra que se dio entre el 2006 y el 2008, en que intervino Líbano, ya tenemos más muertos y sobre todo son muertos civiles, son 40% de niños y repito, es absurdo que se diga que Hamas utiliza a los civiles como escudo humano cuando la población más densa del mundo es justamente la de Gaza. O sea, es imposible que los civiles no estén en el territorio donde está Hamas porque la densidad de la población es lo que conduce a esto. Entonces no se puede poner la excusa de que es inevitable y que los civiles están encubriendo a Hamas. A mí me parece realmente grave lo que está ocurriendo. Es un genocidio. Puede llegar, qué sé yo, a 20,000, 30,000, 40,000 hasta que se llegue finalmente a un acuerdo. Va a tomarse Israel el territorio de Gaza, va a imponerse militarmente con toda seguridad. Sin embargo, esto va a costar la vida de los rehenes, esto va a costar la vida de capaz que 10,000 o más civiles, muchos más niños, y el derecho internacional queda totalmente desbaratado y desconocido. ¿Qué se puede concluir sobre las intenciones de Israel? Israel ha dicho que no tiene intenciones de posesionarse de esos territorios, pero sí de controlarlos, de encargarse de su seguridad, ha señalado. Y también otro de los objetivos claros es destruir a Hamas. Pero ¿qué visión general se tiene sobre las intenciones de Israel? Mire, destruir a Hamas, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo Israel? Destruirlos físicamente, capaz que destruyen físicamente a la mayor parte de la milicia y de paso también asesinan a los propios rehenes que tiene este rato Hamas, ¿no es cierto? O Hamas. Pero ¿qué significa destruirlo en el largo plazo? Eliminarlo como potencial alternativa política. Si es que Israel ocupa temporalmente el territorio de Gaza y coloca palestinos o autoridades árabes o israelitas, no lo sabemos, que lo que hagan es mantener la presencia de ellos hasta que se suponga que han eliminado el peligro de Gaza, lo único que están haciendo es detener el estallido de una bomba que está ahí cuajándose. Es decir, es imposible que un país, una nación, un territorio sea ocupado y que no se produzca la reacción de sus habitantes. Olvídense de Hamas, ¿no? Repito, en Cisjordania no hay Hamas y sin embargo en Cisjordania se está atentando contra los civiles. Por lo tanto, es inevitable que la gente se resista, que la gente se organice, que la gente se defienda de este genocidio que se está cometiendo, inclusive en ausencia de Hamas. Eso no se puede evitar. Por lo tanto, lo que se está haciendo es apagar un incendio con gasolina y ciertamente lo conversamos hace un par de semanas o hace 3 semanas, el riesgo de la intervención de Irán en ese momento era secundario. Yo creo que ese riesgo ahora es mucho más grave porque ya hay escaramuzas con Hezbollah, es decir, con las milicias proiraníes que funcionan al sur del Líbano, y esas escaramuzas, como dice la prensa, pueden devenir en un enfrentamiento armado directamente a nivel de ejército e Irán. Yo no soy fan de Irán, tengo muchos cuestionamientos a su gobierno, a su Estado, pero ciertamente ellos tienen todo el derecho de una participación en ese conflicto cuando sienten que el escalamiento pone en riesgo los intereses geopolíticos que así como tiene Estados Unidos, como tiene China, como tiene Israel, también los tiene legítimamente Irán. En materia de terminología, usted como buen académico sabe que las palabras tienen un peso, unos alcances, una interpretación. Le acabamos de escuchar de que lo que se está dando allí es un genocidio. Genocidio, si vamos a la Real Academia de la Lengua, lo define como una aniquilación, un exterminio sistemático, deliberado a un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, pero habrá otras definiciones en el derecho internacional
habrá ciertos atributos que tenga que cumplirse para ser calificado como genocidio. Realmente estamos asistiendo, estamos siendo testigos de este genocidio del siglo XXI. Mire, un gran politólogo, Michael Mann, escribió una obra magna que se llama El lado oscuro de la democracia, y él analiza los grandes genocidios que se han cometido durante el siglo pasado. El de los comunistas en Indonesia, el de Ruanda entre los Tutsis y los Hutus, analiza el problema también de palestinos con israelíes, y él utiliza varias categorías para entender el genocidio. Hay limpiezas étnicas, ¿no es cierto? Hay politicidios, que fue lo que ocurrió cuando se asesinó 500.000 de comunistas en el caso de Indonesia. Hay etnocidios, en el caso de los Hutus contra los Tutsis en Ruanda, y me parece que aquí se aplica una mezcla de todo. Es decir, hay una limpieza étnica que fue iniciada en el año 1948, de acuerdo a historiadores israelíes, ¿ah? Ilan Pappé, Shalom, etcétera, que hablan de una limpieza étnica en el año 1948. Esa limpieza étnica, dice actualmente el propio historiador israelí Ilan Pappé, sigue insistiendo que se está profundizando esa limpieza étnica. Y utilizando las categorías de Michael Mann, yo diría que hay un etnocidio. Es decir, ya esto dejó de ser una limpieza étnica, que significa sacar a los palestinos de sus territorios, y se está convirtiendo en una matanza sistemática. Aparentemente es un politicidio, queremos eliminar a Hamas, a un grupo político, pero en la realidad lo que se está cometiendo es un asesinato en masa contra un grupo étnico que, cosa rara, es un grupo étnico semita también, ¿no? Es un grupo étnico semita que tiene las mismas raíces del pueblo hebreo, y que ahora, lamentablemente, como usted dice, las palabras denotan poder, construyen poder. Ahora la categoría antisemita se la utiliza exclusivamente para referirse a quienes atacan, ¿no?, al sionismo, es decir, para quienes atacan a los hebreos, a los israelíes, y no se dan cuenta que la matanza y la persecución a palestinos es también una forma de antisemitismo. Es evidente que el resultado de esta guerra va a ser un triunfo de Israel, que está prácticamente demoliendo a Palestina, la Franja de Gaza. La pregunta es, ¿qué vendría después? Pues ganaría la guerra, pero el conflicto seguirá allí. Gana la guerra, va a colocar un gobierno seguramente favorable a ellos, pero este rato Israel tiene que enfrentar varios problemas, y no solo Israel. Primero, la reconstrucción de Gaza. La destrucción todavía no está, la destrucción de edificios, de bienes, de infraestructuras todavía no está cuantificada, pero seguramente debe ser una de las más onerosas de la historia. Con toda seguridad, los propios Estados Unidos, y no dudo que la Unión Europea, al menos los países que tienen gobiernos un poco más de centro de la Unión Europea, van a invertir inmediatamente, van a hacer donaciones para empezar con la reconstrucción de Gaza, es decir, van a asumir el costo de la destrucción que está haciendo Israel. Y yo creo que se abren dos panoramas. El uno es el económico, que realmente es bastante difícil para el pueblo gazatí, y yo diría para el pueblo palestino, por lo que está ocurriendo también en Cisjordania este rato. Va a ser muy, muy caro, muy costosa la restitución de las infraestructuras, etcétera. Va a ser muy caro la reconexión de Israel con el resto del mundo. Mire, en este rato Israel, que tenía la causa israelí, que había sido siempre muy popular, no solo entre los estados, sino también entre los ciudadanos de los países occidentales, ese rato está en duda. La mayor parte de la población de muchos países europeos está contra lo que está haciendo Israel contra los palestinos. Y el costo político más grave que me parece que se va a dar es que, para Israel, quiero decir, es que muchos estados europeos se están replanteando el tema de los dos estados. Es decir, Israel puede ganar, puede tomarse el territorio, puede colocar un gobierno títere, va a tratar de canalizar las ayudas económicas, pero yo creo que esto refuerza en el corto plazo, no en el largo plazo, la alternativa de los dos estados, que no es una alternativa nueva, es la alternativa que estaba planteada en 1947, la alternativa que estuvo planteada en los acuerdos de paz de Oslo, y que cada vez se vuelve más necesario. No es posible tener
seguir teniendo, porque esto no es nuevo, a la población gazatí en una cárcel. Como se ha dicho muchas veces, Gaza es la cárcel pública más grande del mundo y lo que están haciendo ahora es reforzar esa cárcel. No puede quedarse Israel todo el tiempo ahí, va a tener que salir y el momento en que salga, a mí me parece inevitable que llámese Hamas, llámense la Isla Islámica o llámense la misma autoridad de Palestina, es inevitable que se generen movimientos de resistencia a la ocupación, como ocurre en todos lados del mundo cuando hay una invasión de un país a otro. En forma natural queda terreno fértil sin duda. El conflicto no va a culminar allí. Una pregunta final que quisiera hacerle. ¿Cómo queda con todo lo que hemos asistido hasta ahora y posiblemente lo que vendrá el derecho internacional y su institucionalidad? Nuevamente burlado por Israel. Lo de Israel no es nuevo, ¿no? Israel no es nuevo, ha sido llamada la atención, para decirlo benévolamente, ¿no? Eufemísticamente, varias veces por lo que hace en el territorio de Palestina, por lo que hace en Gaza, en Jerusalén del Este, en Cisjordania, y simplemente no le hace caso porque el momento en que esto tiene que operativizarse va al Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad cada vez los votos se han ido reduciendo en defensa de Israel a dos, ¿no? A dos fundamentalmente, y en el nivel, ¿no es cierto?, internacional, solo Israel y Estados Unidos terminan votando a favor de Israel. Los países, caray, que son medio simpatizantes de Israel, pero que no ven bien lo que está ocurriendo, lo que hacen es abstenerse. Entonces, hay cada vez más un rechazo internacional a lo que hace Israel. Cada vez se debilita más la misma posición de los Estados Unidos por este prosionismo tan evidente del presidente Biden. Se produce una división interna en los Estados Unidos, llamó la atención sobre eso. Cuidado, Biden está comiéndose el almuerzo, ¿no es cierto?, antes de la hora y puede perder hasta las elecciones, puede sufrir un colapso, ¿no es cierto?, parecido al que tuvo Hillary Clinton frente a Trump, porque el propio electorado demócrata, sobre todo el más centrista o de izquierda inclusive, si se quiere, se siente traicionado. Entonces, yo creo que va a haber un realineamiento a nivel internacional. Creo que como nunca antes, en los últimos años al menos, la mirada de los dos estados tiene sustento y lo va a hacer justamente por el hecho de que Israel desconoce el derecho internacional y desconoce algo que ha sido, caramba, el punto de unión y de consenso en todo el mundo durante casi 100 años, ¿no? Que son los acuerdos de Ginebra, de Ginebra, tanto los del 49 como sus ampliaciones en los años 70. Entonces, queda muy mal sentado el derecho internacional. Lamentablemente, estos son hechos consumados. Israel seguirá comportándose con hechos consumados y más de una declaración de algún organismo no va a pasar. Repito, si Israel es capaz de desconocer la autoridad del secretario general de las Naciones Unidas, está en capacidad, o no en capacidad, sino en voluntad antiética e inmoral de hacer absolutamente todo. Y le agradecemos por habernos atendido. A usted, Gustavo. Declaraciones del doctor Enrique Santos, académico, experto en estos temas internacionales.